Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. La sangre de Cristo Jesús pagó el precio por nosotros. Cuánto agradecimiento no hay en nuestros corazones, en nuestras almas, por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Ser santos porque yo soy santo. Y escudriñar las Escrituras, busquen, estudien, vean, porque en ella hallarán la verdad. Bienvenidos a esta sección de Génesis Inmigración Celestial, aquí de Génesis Immigration, y el día de hoy nuestro tema acá va a estar en el libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a hablar de algo, vamos a hablar de dinerito. ¿Y a cuántos no nos gusta el dinero, hermano? Pues usted sabe, hay un dicho muy común que suena en el mundo y dice: con dinero baila el perro, sin dinero no hace ni miau. Así es que mire, estamos hablando el día de hoy de las 30 monedas de plata. ¿Sabe el significado de esas 30 monedas de plata? Dice que esas 30 monedas era el precio que valía un esclavo. Un esclavo sano, usted lo podía comprar por 30 monedas de plata. Y mire cómo serán de tacaños estos sacerdotes, estos fariseos, a la hora que le pagaron a Judas el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron: es un simple esclavo. 30 monedas de plata te vamos a dar, es el precio de un esclavo. Fíjese el valor humano que le dieron al cuerpo, a la vida de nuestro Señor Jesucristo. 30 monedas de plata. Y yo estaba analizando y estaba pensando que estas mismas 30 monedas de plata las sacaron de la tesorería de lo que era la sinagoga para pagar por el precio del asesinato de un hombre. ¿Pero qué sucedió? Cuando Judas regresó a entregar esas monedas de plata, arrepentido de lo que había hecho, estos hombres eran bien legalistas. Estos hombres dijeron: no, ese es el precio de la sangre de un hombre. No es lícito que lo pongamos en las ofrendas. Oiga, mi hermano, pero ¿qué estoy escuchando en mi mente? Sí pagaron el precio para que lo mataran, pero no, cuando Judas llegó a entregar esas 30 monedas, dijeron: no, el legalismo, no es lícito que lo pongamos en las ofrendas. Qué cosa tan terrible, la confusión del hombre, la dureza del alma, del espíritu de estos hombres. Y sabe, estaba analizando a Judas. Judas regresó al lugar correcto, a donde debía de haber regresado arrepentido, a la sinagoga, donde estaban los sacerdotes que le podían aconsejar, a los sacerdotes que le podían consolar, a los sacerdotes que le pudieron haber dicho: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de lo que has hecho. Pero no le dijeron eso. Le dijeron: ese es problema tuyo. Tú cometiste ese pecado, es problema tuyo, arréglatelas como puedas. Estoy parafraseando lo que dijeron estos sacerdotes, y dice que Judas tiró las 30 monedas de plata. ¿Cuántas veces usted ha buscado consuelo en su iglesia, en el pastor, en los diáconos, en algún hermano de la iglesia, y de repente: no, hermano, ese pecado y ese problema que usted trae, ese es asunto suyo, no lo traiga aquí con nosotros? Qué cosa tan terrible el legalismo, hermano. Pero lo vemos desde la época de Judas y mucho más atrás también. Y vemos cómo estos hombres sí habían sacado ese dinero de la ofrenda, pero a la hora de que lo devolvieron dijeron: no, es dinero pecador, es dinero de precio de la sangre de un hombre. No es lícito que contaminemos las ofrendas con este dinero. Y compraron, dice, para cementerio de los extranjeros, el campo del alfarero. La mentalidad, hermano, la mentalidad de estos hombres que ansiaban el poder, que ansiaban no solamente el poder dominar las mentes de aquellas personas, de aquellos feligreses, pero también el poder económico. El dinero mueve al mundo. El dinero mueve tantas cosas. Podemos ver también
a través de la palabra del Señor a un hombre que fue vendido por 20 monedas de plata. Y estamos hablando específicamente de José. José vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. Y vamos a encontrarlo en el libro del Génesis. Acuérdese, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él venía directamente a esos sacerdotes que al pueblo de Israel, en general, pero a esos sacerdotes que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo, y no le recibieron. No le recibieron. ¿Por qué razón? Por ambición al poder. Porque no querían que los destronara. Porque no querían que él tomara las ofrendas, el control de la sinagoga, las ofrendas. El deseo del poder nos puede llevar hasta situaciones tan pecaminosas, no solamente en contra de Dios, pero en contra de la ley humana. Y vemos acá a estos hombres fraguando ese plan para matar a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver acá más atrás en el libro del Génesis, capítulo 37, a otro hombre problemado, vendido por sus propios hermanos, por aquellos que se suponía que lo tenían que proteger, que lo tenían que amar, que tenían que convivir con él, vendido por sus propios hermanos como esclavo a los ismaelitas por 20 monedas de plata. 20 monedas. Usted lo puede encontrar en el capítulo 37 del libro del Génesis. Capítulo 37, versículo 28. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, vendido como un esclavo. Qué cosa tan terrible que su propia familia lo haya vendido, sus propios hermanos. ¿Cuánto valía un esclavo en la antigüedad? Nos vamos a ir hasta el Éxodo capítulo 21, versículo 32. Y aquí, entre líneas, podemos ver y analizar el precio de lo que valía un esclavo. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, o sea, un esclavo o esclava, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. En otras palabras, el valor de un esclavo, 30 siclos de plata, 30 monedas de plata. Lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 32. Qué cosa tan terrible lo que es el amor al dinero. Vamos a encontrar, amados hermanos, a un Judas consumido por el pecado, consumido por la culpa, el remordimiento que no lo dejaba en paz. Porque Judas regresó con esas 30 monedas de plata al templo a aquellos a quienes se lo habían pagado. Él traía aflicción a causa de su pecado. Y no pudo más. El pecado te aflige. El pecado así de fuerte te puede llevar hasta el suicidio, porque se llevó a Judas al suicidio. Cuando confesé mi pecado, dice el salmista, mientras no lo confesaba, dice que estaba seco sus huesos, su piel se había pegado a sus huesos. Pero entonces dije, confesaré mi pecado. Y ahí fue donde fue liberado. Y encontramos la aflicción como causa del pecado, como una consecuencia del pecado. Salmo 107, versículo 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en este tipo de aflicción a causa del pecado? Porque lo sabemos. Cuando nosotros cometemos un pecado igual que Judas, podemos decir, he pecado, he cometido un pecado. Y te atormenta la aflicción, te atormenta el saber que lo que hiciste está mal hecho delante de los ojos de Dios. Y entras en aflicción. Dice en Romanos 2:9,
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Hermano, cuando nosotros hacemos algo indebido, hay tribulación y angustia. Yo no sé cuántas veces usted ha estado angustiado, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces usted ha estado en tribulación o angustia? ¿Ha pasado por eso? ¿Lo ha saboreado? ¿Ha tenido que beber esa copa de la angustia? Tal vez la angustia de ver un ser querido que se está desvaneciendo, se está yendo de este mundo. Tal vez la angustia de ver a un hijo en las drogas, en el alcohol. Tal vez la angustia de un hijo desaparecido, de un esposo que ha traicionado a su esposa y la angustia ataca. Nuestro Señor Jesucristo pasó por todo eso. Pasó por la envidia, pasó por la angustia, pasó por la venta, la traición. Por eso dice la palabra de Dios que Él fue probado en todo. Y así usted, con toda y la angustia que siente en su corazón, el Señor Jesucristo le quiere dar la libertad, el perdón de sus pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted, igual que Judas, ya acudió al templo, pero ahí los sacerdotes le dijeron: ese es problema tuyo, no es problema nuestro. Y usted salió de ahí decepcionado. Dice la palabra de Dios: poned tu mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, y que no la pongamos en los seres humanos, en el hombre, porque no somos perfectos, sino la mirada en Cristo Jesús, el consumador de la fe. Y ahí fije su mirada, para usted que tal vez que recibió la misma respuesta de parte de los sacerdotes de su templo, de su iglesia. La mirada en nuestro Señor Jesucristo y no en los hombres. El día de hoy usted puede recibir el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y el Señor las está deshaciendo el día de hoy. Está tocando corazones, está liberando a aquellos que se sienten en aflicción, en angustia a causa del pecado, en depresión, en ansiedad. Tal vez han ido a parar hasta hospitales de enfermedades mentales con medicamento. Pero Cristo Jesús vino a darnos libertad, libertad a los cautivos, a anunciar a los presos, apertura de cárcel. Amado hermano en Cristo Jesús, regrese a Cristo. Tal vez usted es igual que Pedro, que le ha negado al Señor Jesucristo, y Él está encontrando el día de hoy y le pregunta, mirándole a los ojos: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tal vez usted, igual que José, fue vendido, traicionado en su trabajo, traicionado por sus familiares, traicionado por su mejor amigo. Cristo Jesús ya pagó por esa traición. Cristo Jesús quiere darle libertad, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Fijad vuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. No las fijemos en el pastor, en el diácono, en el anciano. No, fijémoslas en Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo es el único perfecto que jamás nos va a decepcionar. Al corazón contrito y humillado no echarás tú fuera, oh Jehová, le decía el salmista David. Y si alguien sabía quién podía perdonar pecados, ese era David. ¿Cuántas veces no pecó y cuántas veces vino y confesó su pecado delante de Dios y fue perdonado? Pongamos pues nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted, meditando en su corazón por las cosas que han sucedido, las cosas que le han hecho en su iglesia, el pastor, el copastor, el diácono, yo no sé, las autoridades eclesiásticas. Pero recuerde, poned vuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a que venga Cristo, a que ahí donde está usted confiese sus pecados delante del Señor
y crea que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de nuestra maldad. El día de hoy usted puede ser libre. El día de hoy usted puede ser libre de la aflicción, de la angustia, de la tribulación, tan solo poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, pida perdón de sus pecados, pídale al Señor Jesucristo que lo limpie con su sangre, que usted cree en Él como su Salvador y usted confiese sus pecados a nuestro Señor Jesucristo. El salmista David dijo: saboreen y gusten que Jehová Dios es bueno, que es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial y nos vamos volando hasta Génesis y Migración Terrenal, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y para predicar el Evangelio, hermanos, tenemos que trabajar en sus casos migratorios, porque de esto sostenemos la predicación del Evangelio. Así es que nos vamos directamente hasta Génesis y Migración Terrenal. Regresamos.